Bienvenidos a las personas que ya se están conectando para nuestro webinar de Cargorú de hoy. Vamos a darle unos minutos al resto de las personas que se van a conectar para que podamos dar inicio a esta charla del día. Mientras tanto, déjennos en los comentarios de dónde nos están viendo hoy, desde qué empresas se nos unen el día de hoy. Héctor, Alvis, buenos días. Hola Héctor, ¿cómo está usted? Sé que además es un cliente importante de Cargorú. Entonces, bienvenido. Bueno, bienvenido Héctor y todas las personas que se están conectando en este momento. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Últimamente se ha hablado mucho de Guyana como la gran oportunidad de la década, pero pocos saben realmente por qué está impulsando su crecimiento y cómo realmente desde Colombia y América Latina podemos aprovechar esta oportunidad. Y por eso estamos aquí hoy, para que de la mano de Mayra y de Ricardo conozcamos el verdadero potencial de este país y cómo desde la Cámara de Comercio Colombo-Guyanesa y desde Cargorú podemos acompañarlos a dar este paso. Brevemente les presento a nuestros speakers. Mayra Umbarila es magíster en negocios internacionales y ha liderado proyectos en China, Londres y Colombia. Fue directora de la Cámara Colombo-China en Beijing, donde apoyó la expansión de más de 500 empresas colombianas. Tiene una amplia experiencia en alianzas público-privadas, cooperación internacional y desarrollo de negocios, y actualmente es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Guyanesa. Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes muchas gracias y buenos días. Por otro lado, Ricardo Wills es emprendedor, fundador y gerente de varias empresas del sector logístico. Hoy es nuestro CEO de Cargorú. Ricardo, muchas gracias también por el espacio. Oh, muchas gracias por cuadrar este espacio. Y yo creo que acá hay algo muy interesante, digamos, pues algunos dirán, bueno, ¿qué hace un agente de carga o una empresa logística promoviendo negocios internacionales y negocios, digamos, con otros países? Y esto, digamos, básicamente es porque hemos visto nosotros, digamos, desde el mundo de la logística, unas oportunidades gigantescas en lo que está pasando en Guyana. Y, digamos, nos hemos dado un poco a la tarea de volvernos, llamémoslo, unos embajadores pro bono de, digamos, de las oportunidades que hemos visto en Guyana. Obviamente más en un momento de Colombia en donde estamos, pues digamos, con unos retos importantes, pues qué bueno poder empezar a encontrar unas oportunidades que están muy cerca y que nosotros observamos, y bueno, ya Mayra nos va a contar que Mayra realmente es la super experta en Guyana, pues porque más es la directora ejecutiva de la Cámara, pero digamos que simplemente quiero abrir con esta parte y es decir,
Guyana es un país que hoy produce lo mismo o más petróleo que Colombia. Son 800.000 personas. Es un territorio que es aproximadamente un tercio de lo que es Colombia, o sea, no es tan pequeño. Y viene, digamos, un desarrollo y básicamente tienen que construir todo el país. Hoy en día es un país que todavía está, pues digamos, en una, no quisiera decir subdesarrollo, pero digamos, o sea, hay que construir todo el país. Entonces eso pues trae unas oportunidades, un desarrollo gigantesco, pero hay plata, ¿no? O sea, no es solamente la necesidad de construir un país, sino que además tienen la plata. Entonces va a haber unas cosas muy interesantes y simplemente ya para darle la palabra a Mayra, quisiera decir es que Colombia tiene lo que llamaríamos una ventaja comparativa gigantesca frente a otros países de la región en el negocio con Guyana o en la situación con Guyana, y es que a la Guyana queda Brasil, pues que obviamente sería un jugador muy importante para proveer Guyana de muchas cosas, pero la realidad es que digamos, la frontera entre ellos dos es, pues hoy en día es pura selva. No tienen interconexión, están construyendo una carretera, pero no hay forma realmente como interconectarse, y ese norte de Brasil, pues todavía, digamos, tampoco es una región industrial muy desarrollada. Entonces, los puertos de Brasil están casi que a la misma distancia que era Estados Unidos en términos de, digamos, en distancia, llamémosla de transporte fluvial, naviero, marítimo, pues. Entonces, Brasil no es que sea como el que le queda cerca. El que le queda cerca es Venezuela, y pues todos sabemos, digamos, la situación con Venezuela. Entonces, además que entre Guyana y Venezuela tienen un problema limítrofe y pues, digamos, de tensión, en donde pues, y además Venezuela, digamos, que no tiene hoy una capacidad de proveeduría confiable. Entonces, el siguiente es Colombia. Y en Colombia, digamos, en la costa norte, y pues toda la capacidad logística que tenemos de sacar por la costa norte, tenemos toda clase de productos que son lo que se está necesitando hoy en Guyana. Entonces, simplemente dejo este mensaje, y es que Colombia, por obra y gracia del Espíritu Santo, es la que está muy cerca para hacer cosas muy interesantes y para ser como la primera que pueda capturar muchas de las oportunidades. Dicho eso, te doy la palabra, Mayra, para que nos cuentes qué es Guyana, de dónde sale esto. Yo creo que hay mucha gente diciendo acá como, bueno, yo me acuerdo que esos son como los 3 países que están al lado de Venezuela, pero a mí cuando empezamos a hablar de Guyana, lo primero que se me viene a la cabeza es como, pero ¿por qué si están en Sudamérica no juegan las eliminatorias? Bueno, pues que no hay ligas, entonces ya descubrí que es porque pues son países que no tienen realmente mucho, y porque además son países que vienen de colonias, de ser colonias no españolas ni portuguesas. Entonces pues tiene una influencia, pues realmente, y Guyana, de la que estamos hablando, es la Guyana que se llamaba la Guyana británica, hoy en día se llama solo Guyana, eh, y pues fue colonizada por los ingleses, después una época por los holandeses, y pues ahí ha tenido como, tal vez creo que, bueno, puede ser que los franceses también ha tenido como mucho movimiento, digamos, en su historia. Eh, la raza, la gente es algo interesante, y es que pues hay muchos que, digamos, pues de descendencia africana, pero también hay muchísimos, puede ser casi la mitad del país, no sé, Mayra, tú ya ahora nos cuentas, pero que son de descendencia, pues como hindú, y dentro de los hindús musulmanes, o sea, digamos que uno va o sea, se ve completamente diferente al resto de América Latina. Entonces digamos, hay muchas cosas muy novedosas para aprender, y no es como llegar a ser, digamos, algún negocio entre países latinoamericanos en donde el idioma es el mismo, la idiosincrasia es similar. Acá realmente son países, pues Guyana es un país eh, pues totalmente diferente a lo que es el resto de América. Eh, Mayra, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adelante, cuéntanos por qué es Guyana la oportunidad de la década. Ricardo, muchas gracias. Un placer estar con Carború. Gracias por la invitación y también a todos los que nos están escuchando. Este es un tema bastante interesante y pienso que para los que no lo tienen en el radar, hoy lo van a tener y hoy van a salir con curiosidad, por lo menos, de investigar cómo acceder a todas estas oportunidades, que además de contarles sobre Guyana, también la idea es contar un poco en los diferentes sectores qué oportunidades se presentan y cómo las empresas colombianas no solo hoy ya las están aprovechando,
sino están y se están radicando en Guyana para acceder a esas oportunidades, sino que hay una gran cantidad que vienen detrás con unas ganas muy grandes pues, de poder conocer el país y de poder acceder a ellas. Digamos, desde la Cámara de Comercio Colombo-Guyanesa, precisamente lo que hacemos es un puente de conexión entre ambos países, entre Colombia y Guyana. Conectamos con sector empresarial en Guyana y conectamos con líderes gubernamentales para toda esta fase de exploración de las empresas colombianas de negocios en Guyana. La idea acá es contarles un poquito, una apertura, como lo decía ahora Ricardo. Guyana geográficamente tiene además una posición estratégica interesante con acceso al Océano Atlántico. Tiene países vecinos como Venezuela, Surinam, al sur limita con Brasil. Claramente Colombia nació con también una posición geográfica muy competitiva y accede fácilmente al mercado guyanés, fácilmente con toda su complejidad, pero digamos que en términos de distancia tiene una ventaja. Actualmente son 834.000 habitantes, menos de 1 millón de habitantes, son 216.000 kilómetros cuadrados de extensión, es uno de los países menos densamente poblados del mundo, solo 4 habitantes por kilómetro cuadrado. El 80% de su territorio es todavía selva tropical y la mayoría está concentrada en unas pocas ciudades. La capital es Georgetown y el idioma oficial es el inglés. Son hoy en día independientes. Como lo decía Ricardo, fueron colonizados varias veces. Hoy en día son una república democrática parlamentaria. Tienen un presidente que se elige por un periodo de 5 años. Este año están en elecciones. En septiembre ya se anunció la fecha de elección. Se espera que haya una continuidad del partido político actual, que es el PPP, liderado por Irfan Ali y su primer ministro. En total son 10 partidos políticos y realmente son 2 los que han venido gobernando en estos últimos años. La moneda oficial es el dólar guyanés. Para hacerles un equivalente, un dólar americano son 209 dólares guyaneses. Esto nos remonta un poquito a toda esa historia de colonizaciones de Guyana. En la época de la precolonia eran los arhuacos y los caribes, como esas comunidades que llegaron en primera instancia a Guyana, luego fueron colonizados por los españoles, luego fueron colonizados por los holandeses y por último fueron colonizados por los británicos. En todas estas colonizaciones hubo una migración importante de comunidades. Los holandeses, cuando colonizaron, trajeron un gran número de africanos al país como, digamos, mano de obra para temas de cultivos, manejar los cultivos costeros, temas de agricultura. En la época también de los británicos, hubo una gran migración de indios y chinos como mano de obra barata, y ya todas estas comunidades, desde los africanos, luego la inmigración de mano de obra de chinos, indios, hoy en día ya están mucho más consolidados, constituidos, se independizaron en 1966 y un poco antes de esta independencia se empezaron a formar, digamos, unos grupos de independencia, así lo llamaban, e igualdad social o igualdades, y se formó el PPP, que es el partido que hoy lidera y está liderado por los indios. Y el segundo partido principal, que fue el periodo anterior, es el CNP, fue liderado por africanos. Entonces siempre han sido el partido de los indios y el partido de los africanos los que han estado liderando el país en los últimos años. Hablando un poco de todo el sistema bancario en Guyana, el Banco de Guyana es el banco número 1, es el que lidera. Incluso este banco se constituyó un poco antes de la independencia, estuvo el gobierno británico detrás de esta constitución del Banco de Guyana, y ya después de muchos años y a raíz de todo este crecimiento económico a raíz del petróleo, es el banco que lidera el Fondo Soberano Nacional de Riqueza de Guyana.
Entonces todos los ingresos de petróleo son manejados por este banco. Es un banco que en el 2019 recibió los primeros ingresos de todo este boom petrolero por $5 millones y es el banco realmente que manda en el país. Hay otros bancos, estos bancos de Merara Bank, Republic Bank, Citizen Bank, Scotiabank, digamos que ya se han venido incrementando el portafolio de bancos, que también es importante para todo el sector empresarial y todo el crecimiento que se viene viviendo en el país. Un poquito de los números. Guyana cumplió el año pasado el 5º año consecutivo de crecimiento de 2 dígitos. El año pasado tuvo un crecimiento del 41.5%. Este año se espera que mantenga ese crecimiento de 2 dígitos. Se va regulando un poco este crecimiento en la medida en que se va diversificando la economía y se va creciendo en otros sectores complementarios o alternos a lo que es oil and gas o petróleo y gas. Las exportaciones en Guyana en el último año crecieron un 59.6%, claramente más del 80% tienen que ver con petróleo crudo y dentro de sus importaciones petróleo refinado. Ellos no tienen refinería aún. Las actividades económicas de Guyana tienen mucho que ver con lo que era Guyana antes del boom petrolero, se han mantenido y el gobierno está luchando por impulsar y por hacer crecer. Lo primero, contar un poco de qué es esto del petróleo en Guyana, qué pasó acá, cómo fue que Guyana se enriqueció de un día para otro y fue algo muy parecido. En el 2015 se descubrieron unas reservas de 11.000 millones de barriles de petróleo en Guyana. Todo esto fue a raíz de ExxonMobil, que fue el que estuvo haciendo todo este trabajo exploratorio, y ya ha venido incrementando la producción diaria. Se espera incluso que sea de 1.2 millones de barriles diarios. La semana pasada hubo un anuncio por parte del gobierno guyanés, donde ya próximamente van a marcar esa línea de 1.2 millones de barriles diarios. Este año comenzó más o menos en los 750.000, muy comparativamente hablando con Colombia, ya 1.2 millones estamos hablando que superaría incluso la producción de Venezuela, que sabemos que mundialmente tiene un ranking en los primeros puestos de producción de petróleo. Otros de los frentes y otros de los sectores en los que ellos se han desempeñado es agricultura, son grandes productores de arroz y azúcar. Minería, tienen un material que tienen inmensas cantidades de reserva de este material, que es la bauxita, y este es un insumo para el aluminio que mundialmente se espera escasee, y teniendo en cuenta esto, muy seguramente van a lograr también ocupar esos primeros puestos en este mineral a nivel mundial. También son grandes productores de oro, diamantes y cobre. Entrando un poco en materia en la agroindustria, ellos, acá se pueden ver, tienen grandes extensiones de tierra disponibles y dispuestas para cultivo. Estos son cultivos en cuanto al arroz, soya, azúcar. Tienen una necesidad muy grande de crear ingenios de azúcar. El gobierno está haciendo unos esfuerzos importantes para atraer esos inversionistas y esas empresas, y por medio de mecanismos como alianza público-privadas o como inversión extranjera, y los diferentes mecanismos que tienen para, en este boom económico, se creen todas estas plantas productivas que apoyen este incremento en estas producciones. Ellos también están buscando ya socios para crear mataderos, para montar mataderos y volverse muy fuertes en ganadería. Tienen todas estas extensiones donde podrían facilitar un libre pastoreo. También quieren montar plantas de procesamiento de lácteos, de todos los derivados de los lácteos, y esto genera oportunidades en toda la cadena de abastecimiento, porque es claro que hay una falencia muy fuerte, ejemplo, en transporte, ejemplo, ya posterior a la producción en agregar valor añadido.
En temas de frutas y verduras, ellos tienen en este momento una gran capacidad productora de frutas y verduras y están requiriendo de un acompañamiento. Acá van unas necesidades de servicios, de consultoría, asesoría, regulatoria en temas fitosanitarios, en control de calidad, en toda la cadena de abastecimiento para alargar la vida útil del producto con ya temas de secado, de empaques, enlatados, que les permita exportar todas estas frutas y verduras. Son grandes productores y exportadores de madera y también langostinos, camarones y unos pescados comerciales. Guyana está transformando todo su sistema eléctrico, también todo su sistema de abastecimiento de agua, de saneamiento de aguas. Necesita diversificar las fuentes de generación de energía, necesita crear parques eólicos, parques solares y de esta manera también reducir el costo de la energía que hoy por hoy es muy elevado. Incluso tienen un proyecto valorado en millones de dólares, Gas to Energy, que es prácticamente transportar gas desde un campo petrolífero hacia una planta de producción y reducir el 50% del valor de la energía, tanto para el consumo local como para poderla exportar. Grandes obras se están desarrollando en Guyana, un puente que atraviesa el río de Merara, que está valorado en 260 millones de dólares, pero al igual que este puente, tienen 4 ríos principales gigantes que no tienen hoy por hoy una conectividad, que necesitan conectarse para ser más competitivos y poder soportar toda esta logística de petróleo y de todos los sectores de desarrollo. Vías, carreteras, mejorar las vías actuales, son vías que no tienen buena señalización, que no tienen, por ejemplo, hace poco llevaron un sistema de cámaras de velocidad porque no habían cámaras de velocidad en Guyana. También se están creando nuevos aeropuertos, puertos. Ese que ven acá es una isla, básicamente es un puerto de apoyo logístico para todo el sector petrolero. También están hoteles, incluso hay una experiencia interesante del grupo colombiano que está detrás de la construcción del Hotel Marriott, un hotel que más o menos de 200 habitaciones, y han podido traer tecnología y han podido traer regulación, porque el país, digamos, está muy carente de regulaciones y esto impide muchas veces la operación de los proyectos. Entonces, ellos están 50, 60 años más atrasados que nosotros y acá se ha venido creando, se ha venido abriendo camino o creando una especie de sello colombiano en términos de calidad, no necesariamente el más barato, pero sí en términos de calidad en la ejecución de proyectos. También se están creando hospitales, en este momento hay 11 hospitales en construcción, hace poco se lanzó, ya hubo la inauguración de un hospital. Esto es algo interesante, que Guyana va a la velocidad de la luz, se trabaja 24/7 en los proyectos, y por eso salen tan rápido, están realmente muy acelerados en sacar adelante todos los proyectos que tienen. Este es un tema súper interesante y es que Guyana es el país más asequible a toda el Amazonas. Y pues sabemos que el Amazonas, además de ser el pulmón de Colombia, además de ser un centro de investigación, también es un centro de turismo, de desarrollo de los países. El gobierno guyanés en este momento prácticamente lo que decimos siempre es que le dicen a las empresas y a los países qué necesitan para que nosotros dispongamos y ustedes creen unos programas de ecoturismo, y hay una oportunidad grandísima en desarrollo de ecoturismo en el país. Guyana, recordemos que el 80% de su territorio es bosque, entonces también se necesitan muchas vías de acceso, etcétera, pero acá tiene una ventaja y es que desde el aeropuerto de Guyana
hasta entrar a selva amazónica hay 30 minutos en carro o 15 minutos en lancha. Realmente es muy fácil acceder a este territorio, a esta selva tropical. A raíz de todo el ingreso y toda la llegada de empresas extranjeras que están desarrollando proyectos, pues se han traído grandes tecnologías, se han creado centros de investigación, centros de innovación y todos estos mecanismos de desarrollo que van a estar soportando a estas empresas extranjeras que llegaron al país. Hay un elemento súper importante y es el recurso humano, porque claramente 800.000 habitantes no da abasto para todo este crecimiento y esta adaptación de tecnología. El gobierno está implementando, está creando escuelas y colegios e invirtiendo en formación, en su formación de personal para prácticamente liderar el país, para ser capaces de administrar el país. Y ya como, bueno, otro punto importante es el gobierno actual en su política le apuesta mucho a Guyana Green que básicamente traduce sostener o mantener la biodiversidad, protegerlo, los ecosistemas y todo el tema de bonos de carbono. Ellos están muy bien asesorados por Europa, especialmente por Noruega, en todos estos procesos y cómo deben, digamos, sí crecer como lo están haciendo, pero preservando la diversidad y pues teniendo ese tema de bonos de carbono también muy al día. Ya por último, un tema interesante y que consideramos importante para las empresas colombianas y que pueden aprovechar es que Guyana hace parte de CARICOM, pertenece a CARICOM, y Colombia tiene un acuerdo parcial de comercio y cooperación económica y técnica con CARICOM, dentro de los cuales está Guyana, y hay una exención arancelaria en 1.074 productos que van desde Colombia hacia Guyana. En estas extensiones arancelarias hay un poquito de todo, hay maquinaria agrícola, hay algo de insumos para la construcción, hay unos textiles y bueno, otro tipo de productos que las empresas colombianas se podrían estar viendo beneficiadas. Esto es como darles un panorama muy general, porque es claro que tendríamos que entrar en cada uno de los sectores, en cada uno de los productos, para abrir todas las otras posibilidades, todas estas exenciones fiscales que se están otorgando, beneficios, cómo son esas formas de acceder, bueno, etcétera, etcétera. No sé si acá queramos como, me gustaría hacer como una pausa y ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud o como charlar un poquito más. Yo he oído mucho la expresión que Guyana va a ser el Dubái de América. Y eso, digamos, entonces la gente dice mucho eso. Uno va allá y dice, bueno, esto no se ve como tan Dubái. Es decir, todavía se ve un país muy en vías de desarrollo y, digamos, donde apenas está como empezando pues, digamos, a desarrollar, o sea, al ojo uno y digamos, donde están los billones de dólares que, que dicen que están ganando. Entonces, ahí un poco mi punto iba a ser está empezando, lo están metiendo en infraestructura, ¿no? Digamos que es todo lo que está necesitando para construir ese país, pues realmente lo primero viene es en función de construir, digamos, meterle el concreto que se necesita para tener un país, ¿no? Entonces, y esto lo voy a hilar con digamos, como con los sectores donde hay más oportunidad en este momento, y tú bien lo decías, construcción de vías, construcción de puertos, construcción de puentes, construcción, digamos, de la red de interconexión eléctrica, seguramente de hidroeléctricas o, digamos, de plantas generadoras de electricidad. Y todo eso, pues, digamos que no se ve como un gran desarrollo, pero sí son como las bases y los cimientos, pues, para que a partir de eso, pues, digamos, los privados puedan llegar a construir ya el resto del país. Quisiera hacerte una pregunta y es, ¿cómo es el ambiente, la estabilidad, el ambiente de negocios en el país y la estabilidad jurídica
que hay para los inversionistas y los empresarios de afuera? Bueno, lo primero es lo que tú decías. Yo creo que a nosotros, sobre todo viendo cómo es nuestra realidad en Colombia, nos cuesta trabajo decir o pensar que vayan a llegar a ser el Dubái de América Latina cuando hoy todavía se ve que es un país, sigue siendo un país pobre, pero con plata. Y yo les hago una analogía y ellos pienso que se están asesorando muy bien. Han tomado los mejores ejemplos y los peores ejemplos de otros países que han vivido esta misma suerte de contar con este mineral y no han sabido diversificar bien su economía e impulsar otros sectores y se han quedado en esa dependencia del petróleo, como otros países que sí lo han hecho muy bien y han implementado unas buenas políticas de apertura económica y de atracción de inversión extranjera. Y no lo podemos ver hoy, pero es algo que va a pasar, es algo que va a pasar si el país claramente lo sabe manejar, porque están los minerales, están los recursos naturales y están las empresas llegando a invertir en el país, y eso lo vemos en una gráfica muy clara de cómo ha crecido exponencialmente la inversión extranjera directa desde el 2015. Estamos hablando que hace solo 9 años esto empezó a pasar. O sea, Guyana apareció en el mapa prácticamente hace 9 años. Entonces, es algo que sí va a pasar y es algo que a nuestra visión, en nuestra visión en términos de cómo el país ha venido dando manejo, pensamos que están muy encaminados en que esto vaya a seguir atrayendo esa inversión extranjera. Y esto mismo muestra, y lo que te decía ahora de la gráfica de crecimiento, muestra que hay una creencia en el país, hay una estabilidad política en el país, que eso es muy importante, no hay este nivel de polarización, y aunque hay 10 partidos políticos, realmente son 2 partidos políticos principales los que han venido liderando, y hoy por hoy, con todos esos buenos resultados que ha tenido el gobierno, con sus retrasos y oportunidades de mejora, y todo lo que se presenta en el camino, pero han habido resultados, pues se va a mantener. Entonces esto da una estabilidad política del país que es número uno para esa garantía de esa empresa extranjera que llega a Colombia, no solo, perdón, a Guyana, no solo de Colombia, sino del mundo. Oye, y algo que está, digamos, muy de moda tristemente en toda nuestra región es, digamos, pues, a ver, el, el, el movimiento de péndulo político que están teniendo, digamos, muchos de los países de nuestra región. Eh, y pues, digamos, para no poner nombres, pero pues hemos observado que eso, digamos, destruye institucionalidad. ¿Cómo es el tema de la izquierda ya? ¿Hay izquierda? ¿Hay, digamos, has hablado que se ve que pues va a existir en estas elecciones, pues que va a haber continuidad como los programas que vienen, pero también no diría, en la medida que el país se enriquece y que se puede ir desarrollando, pues de pronto va a haber más, va a ser más atractivo para nuevos grupos políticos, pues digamos que participar de esa torta. A mediano plazo, ¿cómo se ve esa estabilidad? Bueno, hoy en día todavía hay una estabilidad, hay una oposición, y acá en Guyana hay una situación particular y es que no es derecha o izquierda. Realmente sus bases políticas se originan es en las creencias de los orígenes, es decir, los indios tienen unas filosofías, una política y una visión del país, y los africanos tienen otra filosofía, otra política y otra visión del país. Incluso hoy por hoy, si fuésemos a ubicarlos en nuestra filosofía de izquierda-derecha, diríamos que es más un centro-izquierda que tendencia a la derecha. Aún así, esto no ha impedido que países como Estados Unidos sean actor principal, porque realmente ExxonMobil y Estados Unidos pues son eje principal de toda esta situación en Guyana. Esto no ha impedido que se implementen políticas de apertura económica, de exenciones arancelarias, de estar en organizaciones internacionales como CARICOM, que cobija 15 países del Caribe, también esa relación cercana con Estados Unidos y con otros países de América Latina. O sea, realmente es claro que a medida que el país se vaya enriqueciendo más, todavía no vemos, no se ve
todos estos ingresos, además, porque entre otras cosas se negoció muy mal esos acuerdos con ExxonMobil al principio, pero ya el gobierno aprendió, ya venía aprendiendo y ya está cambiando esas condiciones, ya cambió las condiciones de esos ingresos que recibe el país y pues se van a empezar a recibir muchos más ingresos. Muy seguramente esto llame la atención de otros partidos y empiecen a participar. Digamos que no sabemos, es ya muy especulativo decir qué va a pasar a futuro, pero sí te puedo hablar de un presente donde hay un presidente que es popular, hay un presidente que es popularmente aceptado. Claramente hay un segundo partido que pues está observando y está pendiente y está, creo que para cualquier país es sano esa especie de vigilancia y vuelve un poco más competitivo el país y no ha generado tal vez como situaciones tan complicadas como en nuestro país. No sabemos qué vaya a pasar a futuro, pero hoy en día eso no se ve, no se percibe y no se evidencia de esta manera. Yo creo que por Sí, eso tantas empresas colombianas en Guyana, o sea, realmente es una pregunta que nos hacen muy seguido, incluyendo también el tema con Venezuela, que es otro conflicto que hay ahí geopolítico y territorial. Pero digamos que el país está cobijado por unas leyes, unas normas en términos de Venezuela. Hay una Corte Internacional de Justicia que digamos que entra a respaldar y el gobierno escaló esta situación a esta Corte. Digamos que en todos los frentes hay una luz y hay como una norma y se están cobijados como por oye, puntualmente estabilidad y por una norma que pues finalmente la empresa lo percibe. puntualmente con el tema con Venezuela, además, digamos, de la institucionalidad que pues protege a los países, pues que todos sabríamos de pronto Venezuela cómo opina sobre esa institucionalidad, están los gringos. Están, digamos, muchísimas digamos, de los inversionistas y los operadores de petróleo son gringos y están muy pendientes, eh, pues, de proteger, digamos, es un socio estratégico importante para Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Oye, hay una pregunta sobre la seguridad. Y obviamente nosotros, pues como colombianos, tristemente tenemos siempre pues, ese chip. ¿Cómo es la seguridad hoy en día, la seguridad física en Guyana? Hay delincuencia común, digamos que el gobierno históricamente lucha y ha luchado por esa delincuencia común en minorías. No hay grupos armados, como digamos en nuestro caso. Creo que, no, bueno, nos decía una persona del partner aliado de la Cámara que vive en Guyana, que como el 80% del territorio es selva, ¿cierto? Digamos que en Colombia que somos muy prudentes con ese acceso a la selva porque sabemos que acá es donde están los grupos armados. En Guyana, él puede estar manejando 8 horas, 9 horas, 10 horas y no ver una sola persona. No hay comunidades, no hay poblaciones en las selvas, o sea, todo realmente está concentrado en las ciudades, toda la población, y pues hay una seguridad en estas ciudades. Eso facilita un poco, digamos, la labor de seguridad en términos de las ciudades, pero no hay estos grupos armados y que es mucho más complejo manejarlo digamos que en ese caso de solo, pues sin decir que no es un problema, pero una delincuencia común menor que pues finalmente el gobierno maneja. Oye, tenemos, digamos, varias preguntas como alrededor de el tipo de productos que pueden tener, digamos, acuerdos o que pueden ser, digamos, las posiciones arancelarias donde haya beneficios para los productos colombianos. Obviamente, como no vamos a entrar en el detalle, en el listado de cuáles son todos los productos, pero ¿dónde podríamos, cómo las personas pueden acceder a esa información, dónde la pueden encontrar? No, eso es muy fácil, se busca desde CARICOM, desde la oficina de CARICOM, e incluso CARICOM, Colombia tiene asignado una mesa de trabajo para CARICOM,
y trabaja constantemente en incrementar este número de productos. Hoy son 1074, pero el plan hoy por hoy es incrementar esa cantidad de productos que entran a ser beneficiarios. Desde la oficina de CARICOM se puede acceder públicamente a esos productos. Oye, y la oficina de CARICOM, digamos, yo poniéndome del lado de un cliente potencial, pues diría, eso es que me meto a la página web caricom.algo y ahí Sí, encuentro o ahí busco a alguien que me asesore se o... googlea, sí, se googlea CARICOM, acuerdo de alcance parcial con Colombia, Acuerdo de alcance y parcial con Colombia. sí, Ok. y ya se empiezan a ver las partidas arancelarias, incluso es un documento que descargas donde están al detalle todas las partidas arancelarias, no solo de los productos de los cuales Colombia pues, tiene beneficio hacia allá, sino de allá hacia acá también son más o menos como 1000, se me va Oye, el número exacto, 1000 algo de productos que también Colombia otorga a Guyana para traer a Colombia. esto, digamos, me lleva a una siguiente pregunta y es, dentro de esos 1074 productos, pues me atrevería a decir que puede haber 1000 que no tengan mucha clientela. Digamos, hago este supuesto porque pues son 834.000 personas. Eso puede ser el tamaño, pues es el tamaño menos de una ciudad intermedia de Colombia, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, tengo para llevar, no sé, dulces o vajillas o parlantes, pues son 834.000 personas que eso no es un tamaño grande de mercado. Eh, entonces quisiera preguntarte, ¿dónde están las principales, eh, digamos, realmente oportunidades donde uno pudiera decir, venga, acá es donde creemos que, digamos, hay más, puede tener más impacto el ejercicio, pues, para el empresario que venda este tipo de cosas? ¿Cuáles, digamos, creerías tú que son esas? Sí, no, eso es un buen punto porque efectivamente pues ya queda la tarea en que cada uno entre a ver ese listado de los 1074 productos, pero acá yo diría que hay Acá, dos perdón, frentes. en el chat, Sandra Charry muy proactivamente está dejando un link donde se puede ver el acuerdo parcial de comercio. Entonces, pues ahí en el Bueno, chat para que le den clic y ahí ya queda buenísimo. con eso. Hay dos puntos, por ejemplo, maquinaria agrícola. Eh, Maquinaria agrícola es uno de los beneficiarios para llevar a Guyana con beneficios arancelarios y otro frente son materiales para la construcción. Hay materiales para la construcción que se ven beneficiados en este acuerdo. Entonces, claramente, como tú dices, si vamos a hablar de retailing, no, es un mercado de menos de 1 millón de habitantes, pues no es un mercado atractivo tal vez para nosotros, sin decir que pues no lo sea, de pronto para pequeñas empresas lo siga siendo cuando pues, tiene toda una población por abastecer de casi 1 millón de habitantes, pero es más de insumos y maquinaria y por ejemplo tuberías. Bueno, hay varios acá que hay también hay pesticidas dentro de este acuerdo. Bueno, hay unos temas que ya tengo que entrar en Oye, detalle entonces con cada uno, podríamos pero me decir, enfocaría en dos, maquinaria agrícola y algunos artículos y insumos para la construcción. entonces, digamos, podríamos decir que todo lo que tiene que ver con el mundo de oil and gas, digamos, pues proveeduría para lo que tiene que ver para el oil and gas, no sé, tuberías, válvulas, todo, digamos, todo ese mundo. Asumo yo que de pronto no solamente productos, sino también servicios, consultoría, diseños de temas de oil and gas. Creo que ese es entonces un sector muy importante. El otro sector es todo lo que es desarrollo de infraestructura. Entonces, infraestructura que entendemos es construcción de, pues, de obra civil. Eh, eso que tiene, cemento, acero, asfalto, acabados para construcción, eh, bueno, cerámicas, todo lo que tiene que ver, digamos, con eso. Equipos, probablemente también equipos eléctricos, electrónicos, de cómputo, pues de tecnología, digamos, para operar ese tipo de infraestructuras. Eh, y un tercer, digamos, un tercer sector que pues va muy de la mano con infraestructura, que yo creo, pero lo llamaría aparte, que es toda la parte de energía.
ahorita tú nos contabas que hay un proyecto que se llama, se me olvidó Gas to Energy. ¿cómo se llama? Gas to Energy. El gas to energy. Entonces eso es básicamente sacar gas de pozo, tener, digamos, toda la tecnología y pues la infraestructura para convertir eso de una vez, meterlo como a la, eh, pues a la distribución del país y pues digamos que eso todo hay que construirlo. Entonces, es decir, entonces el tema del gas, el tema de la electricidad y el tema, digamos, solar, pues que va ahí como la mano con electricidad. Ahí yo creo que hay también unas oportunidades grandes. Y cuando me refiero a oportunidades grandes es probablemente donde hay volumen, ¿no? Entonces, sí, pues poniendo nuevamente el ejemplo de las vajillas, pues ¿cuántas vajillas se podrá vender al año? Probablemente menos de lo que vende un home center de Colombia. Entonces, pues de pronto eso es mucho esfuerzo para ir a vender una cantidad, digamos, muy limitada. Pero estos otros sectores, pues digamos, ahí hay volúmenes muy grandes, porque pues ya les voy a contar el caso de Cargolú de cómo llegamos a esto, pero se está moviendo mucha carga y aparte, digamos, esa carga que viene o que se da pues para construcción de esa infraestructura, pues también jalona temas de diseños, de interventorías, muchas cosas de ingeniería, eh, temas de recursos humanos, abogados, por ejemplo, yo veo que el mundo de los abogados es como complejo allá porque pues no hay muchas firmas de las, digamos, como de las regionales o globales que tengan operación allá, entonces pues para la gente a veces es difícil encontrar su abogado. Eh, Les voy a contar muy rápidamente cómo fue el ejemplo de Cargorú, porque pues me parece chévere también como desde el lado de empresa, cómo fue que llegamos a la oportunidad de Guyana. Y esto, entonces, muy resumido, esto no fue, digamos, nada muy estratégico que hayamos hecho, esto no fue nada, pues, de haber atendido webinars y haber aprendido que era Guyana. Nosotros, pues, como ustedes saben, somos un grupo de logística, tenemos entonces toda la parte de transporte y carga internacional, de comercio exterior y carga internacional, toda la parte de centros de distribución y almacenamiento en Colombia y, pues, transporte terrestre en el país. Nos llegó un cliente, una constructora muy grande brasilera, y entonces nos dijo, oiga, me gané una licitación en Guyana y tenemos que hacer una carretera de 500 kilómetros, que es una carretera que conecta el país con Brasil. Eh, Esta es la primera fase de la obra y pues no hay nada para comprar allá. No tenemos, no podemos, no hay asfalto, no hay cemento, no hay acero, no hay cal. La cal se utiliza para la estabilización de tierras. No hay, bueno, todo lo que se necesita para hacer carreteras, ¿no? Señalización, no hay nada. Ahí entonces hicimos la pregunta, bueno, y ustedes siendo brasileños, pues ¿por qué no los llevan de Brasil? Dijeron, no, y ahí nos dieron la explicación, no, porque es que los puertos están lejísimos y eso pues no dan costos. Entonces, pues ahí fue que empezamos a descubrir que Colombia tenía unas oportunidades gigantescas. Entonces, pues nos empezamos a meter con ellos, a llevarles entonces pues a hacer el transporte de todos los proveedores que tenían, entonces de asfalto, de cemento, de varilla, de todo ese, pues de acero figurado, maquinaria, tractores, motoniveladoras, tanques, bueno, etcétera. Y esto nos obligó, digamos, fue gracias a un cliente pues que nos jaló y pues nos dio la oportunidad un poco irresponsablemente de hacer, digamos, de llevar esto a Guyana. Cuando entonces empezamos ya a llevar, pues, digamos, a investigar, a estructurar el proyecto, pues lo primero que vimos es que no hay muchas rutas, no hay rutas realmente casi directas de transporte de contenedor a Guyana. Entonces, mucho va y se queda en Trinidad y Tobago y de ahí hace transbordo. Ahí hay un riesgo logístico gigantesco porque normalmente se queda mucho tiempo en Trinidad y Tobago y no, digamos, no dan respuesta a los contenedores y es más o menos cuando se les ocurre que ya hay suficiente carga, lo mandan, entonces se vuelve pues poco confiable. Eso nos llevó entonces a empezar a fletar barcos directamente nosotros para llevar toda esta mercancía que teníamos pues primero de este cliente y después ahí se nos fueron sumando entonces otros clientes que tenían el mismo problema. Y hay además mucha de esa carga, digamos, sobre todo en el tema de materiales de construcción, a, a cuales le pega muy duro el flete de contenedor, pues porque son cargas, digamos, sí de mucho volumen, pero de bajo margen, entonces pues el contenedor, digamos, sale pues a X precio,
Entonces también esto nos empezó a dar la visual de que si podíamos juntar carga, no llevarla en contenedor, sino en barcos fletados, pues eso, digamos, disminuía 30% el flete, entonces pues mejora mucho la rentabilidad del negocio o pues digamos, le da cierre financiero. El caso es que nos empezamos a meter en Guyana, descubrimos que entonces para descargar todos estos productos no era en el puerto principal, que es en Georgetown, sino es entrando por un río que se llama el Demerara, un poco el equivalente es al río Magdalena tal vez, que es digamos un río que cruza todo el país y esa es como la gran autopista que tienen ellos. Pero es un río que tiene, pues, lógicamente, como cualquier río navegable, pues, una cantidad de retos de calado, o sea, de profundidad de las corrientes. Hay un puente que no es el puente tan lindo que Mayra nos mostró, ese lo están construyendo. Hoy en día, el puente que junta a las dos, digamos, al este y al oeste del país, es un puente de ese estilo militar que básicamente es un puente que flota. Entonces, pues para que entren barcos, pues eso hay que abrir el puente, eso, digamos, tiene una complejidad enorme. Y esto pues nos permitió aprender a golpes de cómo era el hacer negocios en Guyana. Lo que sí lo que nos ha permitido ver es que hay unas oportunidades enormes en que es gente con muchas ganas de hacer negocios, muchas ganas de probar nuevas cosas, pero también diría, es gente con algo, y Mayra, ¿tú qué opinas? Es gente con algo de desconfianza y como que sienten, acá nos está llegando todo el mundo a ver como que nos saquean y pues no nos queremos dejar saquear. Entonces, ¿cómo es, digamos, esa construcción de confianza que uno pues debe hacer para poder llegar a Guyana, Mayra? Sí, ese tema es importantísimo y esto, nosotros como Cámara organizamos permanentemente viajes de negocios a Guyana. Incluso el otro mes, en julio, tenemos la segunda, tercera semana de julio, vamos con 3 empresas y bueno, así lo hacemos de manera permanente y lo primero que les decimos es, si ustedes realmente quieren hacer negocios con Guyana, este no va a ser el primer y último viaje, van a haber primero más viajes y segundo, la empresa tiene que estar dispuesta, si es para proyectos de inversión o dependiendo del alcance del interés de la oportunidad que tengan, que se tenga identificado, a tener una persona en Guyana, a que esté en Guyana viviendo o yendo permanentemente, porque el guyanés si tiene una primera reunión, si te contesta una primera vez y después no te vuelve a contestar o empieza a bajar la tasa de efectividad en esa comunicación con los guyaneses, porque claro, no es porque yo sea mala clase o como nos dicen, pero ¿cómo así? Es que tienen, todo el mundo quiere ser los amigos de Guyana, o sea, todos quieren ser los amigos de Guyana y no les dan y necesitan pues ya priorizar y además de priorizar, simplemente no les da la capacidad de atención para todo el mundo. Entonces, acá es necesario que la empresa o tenga un plan a mediano plazo y largo plazo con Guyana. No es una cuestión de un solo viaje, de bueno, ya conocí a mi cliente, entonces me voy y hablamos por teléfono o por chat o por Teams. Esto es algo muy cultural, también se debe al mismo retraso que ellos tienen en todos los frentes y desde la misma forma en que operan los negocios, pues es muy tradicional, muy de sentarse, de tomarse el café, de conocerse, de hablar, de reunirse. Hay 3 Starbucks en Guyana, entonces de sentarse en el Starbucks y ver, mira, acá está el del ministerio, acá está el no sé qué, antes de entrar a trabajar van y se sientan un rato, y así poco a poco se va construyendo esa confianza y no es de entrada como, bueno, firmemos el acuerdo y cuánto hay que hacer y qué hay que hacer. No, esto de entrada al guyanés le choca y se bloquea ya en avanzar con los negocios. Entonces es como un paso a paso que los colombianos somos muy acelerados y queremos todo ya, incluso muchas empresas antes de hacer esas misiones y esos viajes de negocios con nosotros, nos dicen, bueno, pero antes del viaje ya queremos tener los negocios, cuáles son los negocios a los que vamos a acceder, y cuál es el cliente, y cuál es la solicitud, y cuál es un momento, es que así no se manejan las cosas ya, hay que hacer un viaje primero de exploratorio,
de reconocimiento, de acercamiento, de relacionamiento y construir esa relación a partir de acá. Claramente, pues nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos presencia en Guyana, entonces manejamos esta relación por medio de nuestro partner aliado y él decidió incluso, esta empresa decidió incluso radicarse en Guyana por esa razón, porque pues no estamos diciendo que nos vamos a vivir a Miami o que nos vamos a vivir a una ciudad súper desarrollada, no, es una ciudad que está Oye, Mayra, en pleno desarrollo. y cuéntanos un poquito sobre ejemplos de colombianos que están hoy haciendo, no sin nombres, ni montos, ni nada, pero como ejemplos de tipos de empresas que están haciendo hoy cosas en Guyana, cómo empezaron y cómo van, qué están haciendo, cómo llegaron, cuéntanos un poquito ese ejemplo en estos minutitos que nos quedan. Listo, te voy a dar dos ejemplos puntuales. Te voy a hablar de una empresa colombiana que lanzó hace poco, unas pocas semanas, una planta de asfaltos en Guyana y de asfalto en Guyana y esta empresa está haciendo esta labor y logró llegar hasta ese punto porque hace 2 años, más de un año y medio, 2 años, decidió radicarse en Guyana y decidió estar en Guyana y decidió constituirse o iniciar ese proceso de constitución en Guyana y ¿Cómo mandar llegaron a Guyana? ejecutivos. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo llegaron? Yo creo que en la mayoría de los casos, Ricardo, pasa algo parecido como en el tuyo. Es muy difícil que tengamos Guyana en el mapa y en el radar. Claramente se presentó una oportunidad de una información local de Guyana. Les llamó la atención esta información. Creo que fueron los primeros que empezaron a entrar al país y creo que se arriesgaron, o sea, se arriesgaron ante una posibilidad de una oportunidad, se arriesgaron a que pasara o no pasara, porque todo podía pasar, y se lanzaron y llegaron y se constituyeron y tuvieron su oficina y empezaron a trabajar en crear empresas, abrir cuentas y Oye, crear. y tal vez digamos como de ejemplo, como para los que nos están oyendo, poco el paso a paso puede ser, es decir, lógico, no ir a montar una oficina ya el primer día, pues porque no va a hacer nada, pero es empezar a ir, empezar a meterse, vincularse con la cámara, Claro. empezar a ver de esto e ir. Literalmente a nosotros nos decían mucho, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo consigues más clientes en Guyana? Presénteme a alguien, mándeme, o sea, no sé, mándeme un WhatsApp y entonces yo decían, no, tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir. Finalmente fuimos, un poco el disclaimer es carísimo ir, entonces hay que dedicarle unos dolaritos para ir. Pero ya una vez allá, hay eventos, digamos, pues hay ferias, hay que, digamos, investigar cuáles son esas ferias y pues con la cámara ofrece, digamos, viajes de como relacionamiento y misiones comerciales. La gran recomendación es, hay que coger, digamos, maletear, coger un avión, irse para allá. Yo creo que un ejercicio, pues lógico, es ver de lo que yo estoy vendiendo, ¿esto tiene mercado o no tiene mercado? Y mercado me refiero es de 830.000 personas, ¿esto hace sentido para que vaya? O realmente, pues, mejor voy a otra ciudad colombiana y abro un mercado en una ciudad colombiana. Y una vez estando allá es construir esas relaciones, después, lógicamente, mantenerlas, diríamos que esa es como la manera de empezar a abrir, porque digamos que a veces estos webinars, de pronto la gente dice, bueno, ¿dónde está la base de datos de negocios que puedo hacer? No hay base de datos de negocios que se pueden hacer, es ir a construir relaciones e ir a buscar, digamos, los partners que le pueden ayudar a uno allá. Sí, sí, de acuerdo. Incluso el otro ejemplo que tenía de un caso colombiano es precisamente una torre de 22 pisos y se va a lanzar ahora en agosto. Y también es una empresa que lleva más de un año y se empieza haciendo viajes, exploratorio, acercamiento, con oportunidades de negocios principales, clientes, muchos de ellos entidades de gobierno, aunque siempre recomendamos que si es con ministerio, ya debe ser un proyecto muy identificado, muy establecido. Ejemplo, una carretera, una vía, un puente que no esté mapeado y se quiera presentar ese proyecto ante el gobierno, o digamos que algo ya muy puntual.
y hasta ahora en agosto van a hacer ese lanzamiento de la torre, pero es un trabajo que viene desde hace ya año, año y medio. Y ya entonces oficina, o sea, lo de la oficina viene, llega en su momento, pero es que se toma la decisión de entrar a Guyana o no se toma, o de pronto también es un viaje exploratorio para decir, no, tenemos empresas que le hacemos toda la investigación y ese mapeo de primeros clientes y cómo es el sistema y cómo opera el país en esos aspectos particulares de los productos que ofrece la empresa. Y también puede ser como resultado del viaje de exploración, decir, esto va a pasar, pero en 5 años, no va a pasar hoy, ¿sí? Porque es tanto el retraso que tiene el país y en temas de infraestructura y construcción, que en muchos casos o puede ser una oportunidad para presentarlo, o puede ser una oportunidad ahora, o puede ser para presentarlo en tanto tiempo, eso también hace parte del análisis. Oye, y para ir cerrando, ¿cómo la gente, cómo te puede contactar o pues cómo puede contactar a la cámara? Yo me imagino pues que no todo el mundo será, digamos, potencial para meterse, pero sí cómo hacer esa primera evaluación de si vale la pena, cómo empezar a explorar y pues básicamente cómo acceder y cómo poder hablar con la cámara. Sí, no, lo primero es que nosotros lo que hacemos es poner a disposición todo el conocimiento local, toda la experiencia local en Guyana y todas las conexiones que tenemos locales en Guyana. Entonces esto, como Cámara, somos una entidad sin ánimo de lucro, lo que buscamos es facilitar a las empresas todo este camino exploratorio y pasa mucho también que hay empresas que de repente van independientes, van solas por su cuenta y ya estando en Guyana nos llaman y nos dicen, necesito reunirme con ustedes porque no estamos logrando como los contactos que esperábamos, no estamos teniendo las entradas, entonces viajan 3, 4 días, pierden el tiempo, vuelven. Entonces digamos que lo que buscamos nosotros es hacer una agenda mucho más efectiva y que antes del viaje ya haya unos primeros contactos y un primer acercamiento y digamos no se vaya a perder el tiempo en ese viaje, porque como tú muy bien lo dices, desde que uno pisa territorio guyanés, todo es dolarizado, todo es súper, todo es costoso, entonces eso es como lo que buscamos. Les acabo de compartir mi correo, pues también en nuestra página web, como para que un poco más de información. Y, ya nos podemos después reunir con la empresa interesada y entrar en detalle, les contamos cuáles son esos servicios que ofrecemos, qué hacemos, qué alcance tenemos y pues también entender un poco cuál es la expectativa de la empresa y qué es lo que busca en el mercado de Guyana. Claro que sí. Oigan, pues Mayra, muchísimas gracias. No sé si tengas algún comentario de cierre. Me parece que ha sido súper completa la información y obviamente pues este no es el espacio donde pues podamos darle asesoría puntual a cada negocio, pero pues acá digamos quedan con los datos de Mayra y de la cámara. Personalmente yo he visto cómo de verdad la cámara y hay una persona que se llama Max Peña, que digamos ha sido el que desde hace un par de años como que vio la oportunidad con Guyana. Max trabajaba en el gobierno pasado. El gobierno pasado tenía mucha cercanía, digamos, los dos presidentes como que eran presidentes jóvenes y tenían mucha cercanía, digamos, el uno con el otro. Y Max empezó a ver, digamos, desde el gobierno de Colombia, cómo había una cantidad de oportunidades y creo que ha sido él pues la pieza fundamental que ha promovido muchos de los negocios con Guyana y él hoy, digamos, además, pues digamos, es fundador de la Cámara también, tiene una cantidad de relacionamientos, sabe dónde están, digamos, negocios importantes, sabe, digamos, quiénes son las personas como para uno acercarse y para cerrar simplemente diríamos, hay que maletear, ahí empiezan a tener unas páginas web, unos correos, hay que empezar a buscar en eso y sin duda yo creo que la cámara va a ser, digamos, ese puente para que puedan llegar allá. Todo lo que necesiten de logística, pues está Cargorú, que ya hemos hecho un curso intensivo en logística
en Guyana, que pues ha sido bastante doloroso hacer ese curso, entonces pues con mucho gusto podemos ayudarles en las necesidades que tengan, pero yo creería que sobre todo el primer paso es Cámara de Comercio Colombo-Guyanesa, que los ayuden, que puedan, digamos, rebotar ideas y pues ahí van a ir encontrando cosas. Yo tengo un dicho y es que a mí me parece que esto es como el viejo oeste. ¿Se acuerdan como todas las películas del viejo oeste? Eso pues era básicamente la colonización, digamos, del lado este al lado oeste pues, de Estados Unidos. Y eso, digamos, era ir a probar suerte. Hoy en día creo que la suerte pues no es que lo pique uno una culebra o que lo maten, eh, pues digamos, los enemigos y las películas de los indios y de todo eso. No, pero pues hay que ir a probar, hay que ir a maletear, eh, buscar maneras, digamos, de hacerlo barato, pero háganle, hay muchas oportunidades, esto de verdad está creciendo y lógicamente pues el que primero pega, pega dos veces. Entonces, móntense en esto, empiecen a explorar. Mayra, Sí, muchísimas gracias. quisiera como dejar tal vez un mensaje final importante y es que muchas de las empresas que llegan a nosotros en esa fase con las que hemos ido a Guyana nos dicen, no, no queremos que las otras empresas colombianas se enteren, que eso sea un tema, o porque estas empresas colombianas también. Entre empresas colombianas no somos competencia en Guyana. Digamos que acá la competencia es en masa con empresas chinas, con empresas de otros países. Acá entramos es como un bloque, incluso muchos de las que ya están en Guyana se convierten en socios aliados de las que están hasta ahora en ese proceso, ya sea en proveeduría o ya sea para complementar en algunos de los frentes y poder aplicar a esos proyectos. Entonces, como tener mucho eso presente entre colombianos y en Guyana, y sobre todo eso se percibe mucho ya en Guyana, las empresas entran a unirse, los colombianos entran a unirse para pues poder ser más competitivos frente a los chinos. Y digamos que tenemos una ventaja enorme, dada la situación arancelaria que vive China con Estados Unidos, nos abre un espectro muy interesante, el BID muy seguramente ya no va a estar asignando tantos proyectos a los chinos, sino que empieza a haber otros países y ahí entra Colombia como país a ser un actor bien interesante en todo este juego. Oye, estos días, digamos que estuve en Guyana en una feria hace más o menos en un congreso, se llama el Congreso de Oil and Gas, pero realmente era Oil and Gas y todo lo demás. Era digamos, un congreso con unas 3.000 personas muy bien organizados. Estuvo pues el presidente, el expresidente Duque era uno de los panelistas, estuvo, creo que se llama Mike Pompeo, que fue secretario de Estado de Estados Unidos, digamos, gente mucho, mucho perfil internacional. Eh, Algo que me llamó mucho la atención fue, primero, oír mucho acento colombiano. O sea, esto, digamos, para poner el ejemplo, hay un hotel importante que es el Marriott, es un Marriott que además debe ser un Marriott de los años 60 y vale como $700 la noche, es bastante caro. En el lobby del Marriott, 400 tarifa corporativa. eso es muy importante porque ahí ya se paga la afiliación a Sigue la Cámara. siendo. El lobby del Marriott termina siendo como el gran club social o el restaurante de moda, ahí es donde pasa todo. Entonces, digamos, eso tiene como esa ventaja que en un mismo sitio realmente pasa todo y es como todo el networking de la gente. Entonces decía que oía mucho acento colombiano, gente que pues yo no conocía, ni ellos me conocían a mí. Entonces, pues eso como se acerca, ve, ¿y usted dónde es? No, de Medellín, mucha gente, realmente veo que había muchos, digamos, mucha gente paisa, chévere. Eh, y digamos, me dejó impresionado algo que vi y es que se habían unido, no sé si tú conozcas este ejemplo, se habían unido creo que 10 empresas como del sector tal vez de oil and gas y pusieron un comercial entre ellos, pagado entre todos para que ofreciera el portafolio de todos ellos. No sé si conoces ese ejemplo, pero digamos que me pareció algo muy interesante en donde no necesariamente tienen que ir solos a pedalear y a invertir, sino pues también
uno va encontrando partners con quien, digamos, juntarse, y yo creo que además seguro la Cámara tuvo que ver algo en juntarlos y decir, oiga, venga, hagan esta cosa juntos. Sí, no, totalmente. Incluso tú mencionabas ahora frente a Max Peña. Max tiene además una empresa guyanesa que se llama Teach Group y por medio de esa empresa participa en licitaciones en Guyana. Entonces se asocia con empresas colombianas y participan en licitaciones. Y en este momento tiene 4 comerciales manejando varias empresas colombianas que dicen, no, pues yo no voy a ir a establecerme allá, hagámoslo a través de la empresa que ya tiene Max en Guyana, y hacen esa alianza y unen esfuerzos, invierten de lado y lado y pues pueden apostarle mejor a todos estos proyectos. Hay una unidad muy grande en Guyana de las empresas colombianas, en este momento se apoyan mucho, no sabemos en unos años cuando ya haya un aprendizaje y un conocimiento muy profundo, pero en este momento que todas están a 2 años de distancia, es la que más lleva, pues todavía hay muchas oportunidades para las nuevas que llegan, entonces unirse es la mejor solución, o sea, además porque solamente hablando de viajes, eso abarata un montón de costos y gastos y de pronto que no sea competencia directa, por decirlo así, pero que sí sean complementarios o del mismo sector, son las sinergias que se necesitan para, pues, para llegar al país con más fuerza. Muy bien, muchísimas gracias, Mayra, muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Si quieren unirse a nuestro bot de noticias logísticas, estamos todo el tiempo contándoles cómo va digamos, el desarrollo, la logística en Colombia, tasas de cambio, situaciones, puertos, tarifas. Únanse, digamos, ahí está el código QR donde pueden meterse, y los esperamos. Entonces, más que yo, los esperamos realmente es contactando a Mayra y la Cámara. Hay unas oportunidades muy grandes, no las dejen pasar. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos verlos prontamente. Ricardo y a todos los que se pudieron conectar, muchas gracias. María, muchas gracias. Gracias, Feliz María. tarde para María todos, Vallejo, que feliz es día. nuestra gerente de marketing, organizadora de todos estos eventos y que le toca todo el detrás de cámaras. Muchísimas gracias, Mari. Pues salió todo muy bien. Mil gracias.